La fundación de la Turquía moderna en 1923 marcó un punto de inflexión monumental en la historia mundial, ya que simbolizó el final formal del Imperio Otomano, que había dominado gran parte de Oriente Medio, el norte de África y Europa Oriental durante más de 6 siglos. El Imperio Otomano, en su apogeo, fue uno de los imperios más poderosos y diversos del mundo, combinando culturas, religiones y sistemas de gobierno en un estado vasto y sofisticado. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, entró en un periodo de declive debido a conflictos internos, levantamientos nacionalistas, derrotas militares y los cambios en el panorama geopolítico europeo. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial aceleraron la desintegración de la autoridad otomana, dejando al imperio fragmentado y a sus territorios ocupados por las potencias aliadas. En medio de este caos, los nacionalistas turcos, liderados por Mustafa Kemal Atatürk, se levantaron para enfrentar tanto la ocupación extranjera como el debilitado gobierno otomano. A través de la Guerra de Independencia de Turquía, 1919-1922, lograron resistir el control extranjero, recuperar territorios clave y asegurar la soberanía para el pueblo turco. El 29 de octubre de 1923, se proclamó oficialmente la República de Turquía, con Ankara como su nueva capital, reemplazando a Constantinopla. Este acontecimiento no solo marcó el final de un imperio de 6 siglos, sino que también abrió una era de modernización, secularización y construcción nacional bajo el liderazgo visionario de Atatürk. El centenario de la República en 2023 refleja tanto las luchas como los logros de la transformación de Turquía, desde el declive del Imperio Otomano hasta el establecimiento de un Estado-nación independiente y resistente que continúa influyendo en la historia regional y global. La historia del Imperio Otomano no puede contarse sin entender primero los orígenes de los pueblos túrquicos y su migración gradual desde Asia Central y Oriental. Los turcos fueron originalmente un pueblo nómada asiático que, a lo largo de los siglos, avanzó hacia el oeste a través de las extensas estepas euroasiáticas en busca de tierras fértiles, seguridad y oportunidades de expansión. Para el siglo VII, varias tribus túrquicas habían llegado a la región cercana a las montañas Alay, alrededor de lo que hoy es Rusia, Kazajistán y Mongolia. Desde allí se desplazaron poco a poco hacia el sur y el oeste, asentándose finalmente en las zonas cercanas a los mares Caspio y Aral. En esta región, muchas tribus túrquicas adoptaron un estilo de vida seminómada, formaron pequeñas comunidades y comenzaron a desarrollar formas tempranas de organización social y política. Entre estas tribus, los selyúcidas surgieron como una fuerza importante a finales del siglo X. Un líder llamado Seljuk se separó de la confederación tribal más grande para formar su propia dinastía, que sentaría las bases de uno de los primeros grandes imperios túrquicos en Medio Oriente. Durante las décadas siguientes, los selyúcidas expandieron su influencia hacia Persia, adoptaron la cultura y el idioma persa, incorporaron prácticas administrativas persas y también se convirtieron al Islam. Para mediados del siglo XI habían llegado a las fronteras del Imperio Bizantino en el oeste de Anatolia, lo que creó un punto directo de conflicto con uno de los poderes más fuertes de la época. Este movimiento de los pueblos túrquicos, su asimilación cultural y su expansión militar preparó el terreno para el posterior surgimiento del Imperio Otomano. Sin este contexto histórico sería imposible entender cómo un grupo relativamente pequeño de guerreros de Anatolia pudo, en pocos siglos, construir un imperio que dominó gran parte de Europa, Medio Oriente y el norte de África. La migración, el asentamiento y el ascenso de los selyúcidas muestran la visión estratégica, la capacidad de adaptación y la fortaleza que más tarde definirían el liderazgo y el poder militar otomano. El surgimiento del Imperio Otomano puede rastrearse hasta finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV en el noroeste de Anatolia, una región que había quedado fragmentada tras el declive del sultanato selyúcida de Rum. El área estaba dividida entre varios pequeños principados túrquicos conocidos como los beyliks de Anatolia. Entre ellos, un jefe militar llamado Osman I surgió como figura destacada, convirtiéndose finalmente en el fundador de la dinastía otomana. Aunque los registros históricos sobre los primeros años de la vida de Osman son escasos y a menudo mezclados con leyendas, se le atribuye la unión de las tribus vecinas y el establecimiento de una estructura política y militar estable que serviría como base para el futuro imperio.
El liderazgo de Osmán coincidió con un momento en el que el Imperio bizantino estaba debilitado, reducido en gran parte a unos pocos territorios en los Balcanes y el oeste de Anatolia. Esto ofreció a los otomanos oportunidades estratégicas para expandir su influencia tanto mediante la conquista militar como a través de alianzas políticas. Los otomanos absorbieron gradualmente los beyliks circundantes, usando una combinación de diplomacia, habilidad militar e integración de las poblaciones locales en su sistema administrativo. A diferencia de otros poderes regionales, los otomanos lograron crear una administración cohesiva que equilibraba la lealtad tribal con una autoridad centralizada, lo que los distinguía de sus rivales. Las primeras conquistas otomanas fueron modestas en escala, pero muy significativas para establecer una base de poder y construir una reputación de liderazgo eficaz y destreza militar. A comienzos del siglo XIV, los otomanos empezaron a extender su influencia hacia Europa, cruzando los Dardanelos y apuntando a las fortalezas bizantinas en Tracia. Este periodo preparó el terreno para siglos de expansión, mientras Osmán y sus sucesores construían la infraestructura, la organización militar y los principios de gobierno que permitirían al Imperio Otomano transformarse de un pequeño principado anatolio en una potencia dominante que abarcaría 3 continentes. El ascenso del Imperio Otomano, desde un pequeño principado en Anatolia hasta convertirse en una poderosa fuerza global, estuvo definido por un periodo de gran expansión territorial bajo el liderazgo de varios sultanes clave. Uno de los personajes más importantes fue Mehmed II, conocido como Mehmed el Conquistador, recordado principalmente por la conquista de Constantinopla en 1453. Al tomar la capital bizantina, Mehmed II no solo puso fin a un imperio que había existido por 1000 años, sino que también convirtió Constantinopla, rebautizada como Estambul, en el centro político, cultural y económico del Imperio Otomano. Esta victoria permitió a los otomanos controlar rutas comerciales cruciales entre Europa y Asia y consolidar su presencia en ambos continentes. Después de Mehmed II, sus sucesores continuaron ampliando el alcance del imperio. Bayaceto II fortaleció el control otomano en los Balcanes y en el Mediterráneo oriental, mientras que Selim, conocido como Selim el Severo, lanzó campañas en el Medio Oriente y el norte de África. La victoria de Selim y sobre los mamelucos llevó a Egipto, Siria y las ciudades santas de la Meca y Medina bajo dominio otomano, otorgando al imperio una legitimidad religiosa como protector de los lugares sagrados del Islam. Quizás el periodo más celebrado de expansión llegó bajo Solimán el Magnífico, quien gobernó de 1520 a 1566. Solimán dirigió campañas que extendieron la autoridad otomana profundamente en Europa, conquistando gran parte de los Balcanes y amenazando las puertas de Viena. En el Mediterráneo, tomó islas clave de manos de fuerzas cristianas, aseguró el control de ciudades norteafricanas y amplió la influencia en la península arábiga. Solimán también fortaleció el imperio internamente mediante el desarrollo de códigos legales, reformas administrativas e instituciones culturales, asegurando que los vastos territorios del imperio se mantuvieran estables y prósperos. Esta era de expansión no solo estableció a los otomanos como una potencia militar dominante, sino también como un estado sofisticado capaz de administrar una población diversa en 3 continentes. Su éxito se basó en una estrategia militar sólida, un gobierno innovador y la capacidad de integrar y administrar a los pueblos conquistados, sentando las bases para siglos de influencia otomana. Un factor clave detrás del notable éxito del Imperio Otomano fue su sistema militar y administrativo altamente organizado. Desde sus inicios, los otomanos dieron gran importancia a la disciplina, la lealtad y una jerarquía basada en el mérito, lo que les permitió expandirse y controlar un vasto imperio culturalmente diverso. Uno de los elementos más distintivos de su ejército fueron los genízaros, un cuerpo de élite formado originalmente por niños esclavizados de territorios cristianos en Europa. Estos jóvenes eran convertidos al Islam, sometidos a un entrenamiento riguroso y educados en los valores y la disciplina del Estado otomano. Su preparación y su estricto código de conducta los convirtieron en una fuerza militar excepcionalmente eficaz, capaz de actuar con precisión y lealtad incluso en circunstancias difíciles. El ejército otomano estaba complementado por una estructura equilibrada que incluía unidades de infantería, caballería y artillería. Esto les brindaba una flexibilidad estratégica durante las campañas, permitiendo la conquista de territorios en Europa, Oriente Medio y el norte de África.
Su organización militar iba de la mano con un sistema administrativo sofisticado. El imperio estaba dividido en provincias gobernadas por funcionarios designados que recaudaban impuestos, mantenían el orden y supervisaban los ejércitos locales. Aunque el sultán era la máxima autoridad, gran parte de la administración diaria se delegaba en los líderes provinciales y en el gran visir, una figura similar a la de un primer ministro. A pesar de su estructura jerárquica, los otomanos eran relativamente tolerantes con las diversas poblaciones bajo su dominio. Cristianos, judíos y otras comunidades religiosas gozaban de cierta autonomía, incluyendo el derecho a conservar sus propios sistemas legales y prácticas religiosas. Este enfoque no solo ayudó a mantener la estabilidad del imperio, sino que también fomentó la actividad económica y el intercambio cultural. La combinación de un ejército disciplinado, una administración eficiente y una actitud de tolerancia cultural permitió a los otomanos gobernar de manera efectiva un vasto territorio durante siglos. Este equilibrio de poder, estrategia y gobernanza fue lo que permitió al Imperio Otomano florecer en su apogeo, dejando un legado que influiría en la historia moderna de Oriente Medio y Europa del Este. El Imperio Otomano alcanzó la cima de su poder e influencia durante el reinado de Suleimán el Magnífico, quien gobernó de 1520 a 1566. Suleimán no solo fue un líder militar formidable, sino también un gobernante visionario que fortaleció el imperio internamente mientras ampliaba sus fronteras. Bajo su liderazgo, los otomanos lograron un crecimiento territorial sin precedentes, extendiéndose profundamente por Europa, el Medio Oriente y el norte de África. En Europa, los ejércitos de Suleimán conquistaron gran parte de los Balcanes, consolidando el control otomano sobre regiones clave y representando una amenaza directa para las principales potencias europeas. El sitio de Viena en 1529, aunque finalmente infructuoso, simbolizó el alcance y la ambición del imperio. En el Mediterráneo, Suleimán aseguró islas estratégicas que antes estaban bajo control de fuerzas cristianas, garantizando la dominación otomana sobre rutas marítimas comerciales esenciales. También amplió su influencia en el norte de África, capturando ciudades como Trípoli, y extendió la autoridad otomana en la península arábiga, reforzando la posición del imperio en el mundo islámico. Estas conquistas estuvieron acompañadas de reformas internas que consolidaron la administración y las estructuras legales. Suleimán codificó leyes, reorganizó el sistema judicial e implementó reformas administrativas que mejoraron la eficiencia y la responsabilidad dentro del imperio. En el ámbito cultural, Suleimán impulsó el florecimiento de las artes, la arquitectura y la educación, transformando al imperio en un centro de logro intelectual y artístico. El periodo de su gobierno es conocido como la Edad de Oro Otomana, caracterizado por estabilidad, prosperidad y riqueza cultural. La combinación de poder militar, gobernanza eficaz y mecenazgo cultural convirtió al Imperio Otomano en uno de los estados más poderosos y sofisticados del mundo durante el siglo XVI. El reinado de Suleimán demostró que la fuerza de un imperio no dependía únicamente de las conquistas territoriales, sino también de su capacidad para gobernar poblaciones diversas, mantener la cohesión social y fomentar el crecimiento intelectual y cultural. Su liderazgo estableció un alto estándar para los sultanes posteriores y dejó un legado duradero que definiría al Imperio Otomano por generaciones. La caída del Imperio Otomano comenzó de manera gradual a finales del siglo XVII, después de siglos de expansión y consolidación. Aunque el imperio había sido una potencia global dominante, una combinación de factores internos y externos comenzó a debilitar su posición. Uno de los primeros signos claros de decadencia fue el fallido sitio de Viena en 1683. A pesar de contar con un enorme ejército, los otomanos fueron repelidos por una coalición de fuerzas europeas, lo que marcó un punto de inflexión en sus ambiciones en Europa. Desde ese momento, el imperio tuvo dificultades para conquistar nuevos territorios europeos y su influencia en la región empezó a disminuir. En el ámbito interno, la complacencia de varios sultanes debilitó la autoridad central. A diferencia de antiguos gobernantes como Mehmed II o Solimán el Magnífico, los sultanes posteriores se involucraron menos en la administración directa del Estado y prefirieron una vida recluida en sus harenes y palacios. Este cambio permitió que los grandes visires y los gobernadores provinciales ejercieran cada vez más control sobre decisiones administrativas y militares. Con el tiempo, esta descentralización provocó ineficiencia,
corrupción y una falta de supervisión que debilitó aún más la cohesión del imperio. Los desafíos económicos también desempeñaron un papel importante en la decadencia. El descubrimiento de nuevas rutas comerciales hacia América y el lejano Oriente evitó las tierras controladas por los otomanos, reduciendo los ingresos provenientes de rutas comerciales terrestres que alguna vez fueron una importante fuente de riqueza. Sumado a los crecientes gastos militares y a la dependencia de sistemas agrarios tradicionales, este estancamiento económico limitó la capacidad del imperio para competir con las potencias europeas que se estaban modernizando rápidamente. A pesar de sus luchas internas y externas, el Imperio Otomano siguió siendo una sociedad cultural y religiosamente diversa, manteniendo una relativa tolerancia hacia cristianos, judíos y otras comunidades. Sin embargo, sus debilidades políticas y militares se hicieron cada vez más evidentes cuando potencias europeas como Rusia, Austria y Gran Bretaña empezaron a desafiar el control otomano sobre territorios estratégicos. Para el siglo XVIII, el imperio que alguna vez fue poderoso había pasado a ser un estado con estancamiento crónico, lo que preparó el camino para los turbulentos años de reformas, revoluciones y su eventual colapso durante los siglos XIX y principios del XX. La participación del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial marcó un capítulo decisivo y trágico en su historia, acelerando el colapso de un estado que ya se encontraba debilitado por siglos de decadencia interna y presiones externas. Al estallar la guerra en 1914, los otomanos se aliaron con las potencias centrales, incluidos Alemania y Austria-Hungría, viendo en ello una oportunidad para recuperar la influencia perdida en décadas anteriores y frenar el avance de las potencias europeas. Al inicio, el ejército otomano obtuvo algunas victorias, como en la campaña de Gallipoli, donde lograron rechazar con éxito a las fuerzas aliadas de Gran Bretaña, Francia y sus tropas coloniales. Sin embargo, estos primeros triunfos ocultaban profundas debilidades estructurales dentro del imperio, como líneas de suministro sobreextendidas, un ejército con recursos insuficientes y problemas administrativos. En Oriente Medio, el control otomano comenzó a desmoronarse. Las revueltas árabes, fomentadas por el apoyo británico y figuras como T. Lawrence, desafiaron la autoridad otomana en el Levante, mientras que las campañas aliadas erosionaban de manera constante los territorios del imperio. Paralelamente, el imperio enfrentó uno de los periodos más oscuros de su historia, el genocidio armenio. A partir de 1915, el gobierno otomano organizó deportaciones masivas, marchas forzadas y asesinatos de armenios, lo que resultó en la muerte de aproximadamente 1.5 millones de personas. Esta atrocidad reflejó tanto la inseguridad interna del imperio como las medidas extremas adoptadas por su liderazgo en un intento por mantener el control sobre poblaciones cada vez más inquietas. Para 1918, el imperio estaba militar y económicamente agotado, con sus fuerzas colapsando en múltiples frentes. Las potencias aliadas, entre ellas Gran Bretaña, Francia, Grecia e Italia, ocuparon grandes porciones del territorio otomano, fragmentando aún más el estado. Los restos del imperio quedaron prácticamente reducidos a Anatolia, y aún este territorio central se encontraba amenazado por reclamaciones externas e inestabilidad interna. La Primera Guerra Mundial no solo devastó a la población e infraestructura otomana, sino que también dejó en evidencia la incapacidad del imperio para adaptarse a la guerra moderna y a las nuevas dinámicas políticas, preparando el terreno para su disolución y el surgimiento de la República de Turquía bajo Mustafa Kemal Atatürk. El final formal del Imperio Otomano llegó a través de la Guerra de Independencia de Turquía, un conflicto que surgió como respuesta a la ocupación extranjera y a la desintegración del imperio después de la Primera Guerra Mundial. Tras el armisticio de 1918, gran parte de Anatolia y de los territorios otomanos en Oriente Medio fueron ocupados por las potencias aliadas, entre ellas Gran Bretaña, Francia, Grecia e Italia. Los planes de los aliados de dividir las tierras otomanas restantes y establecer sus propios mandatos provocaron una fuerte resistencia entre los nacionalistas turcos. Al frente de este movimiento se encontraba Mustafa Kemal Atatürk, un antiguo oficial militar otomano que se convirtió en un líder visionario y práctico. Atatürk y sus fuerzas se movilizaron para recuperar Anatolia de la ocupación extranjera y de los colaboradores locales. A pesar de los recursos limitados y las dificultades iniciales, los nacionalistas turcos mostraron una organización, determinación y resiliencia notables.
A lo largo de 4 años lograron expulsar a las fuerzas griegas, armenias, francesas e italianas de los territorios centrales de Turquía. Esta campaña no solo recuperó el control de Anatolia, sino que también consolidó la legitimidad y autoridad del movimiento nacionalista. En 1922, la guerra terminó de hecho con la derrota de las fuerzas ocupantes y la firma de un armisticio favorable. Al año siguiente, en 1923, se proclamó oficialmente la República de Turquía, con Ankara como capital en lugar de Constantinopla. El Tratado de Lausana reconoció formalmente la independencia y soberanía de Turquía, marcando la conclusión legal y diplomática del Imperio Otomano, que había dominado amplias regiones de Europa, Oriente Medio y el norte de África durante más de 6 siglos. La Guerra de Independencia de Turquía y la creación de la República muestran cómo la resiliencia, el liderazgo y la unidad nacional pueden superar siglos de decadencia y amenazas externas. Las reformas y la visión de Mustafa Kemal Atatürk transformaron los restos de un imperio en un Estado moderno, secular y soberano. El final del Imperio Otomano representa no solo el cierre de una era imperial, sino también el nacimiento de una nueva identidad turca que sigue influyendo en el panorama político y cultural de la región.